Buena bataola armó la doctora Susana García Roversi con una palabrita nada más. Con una palabrita. Maldad. Fantástico, porque esto viene creo que ya hace 3 o 4 días. Disculpen lo improvisado de esto, ¿no? Que para todo rojo, muy demoníaco, ¿no? Me veo malvado. Nuestra querida amiga Taus nos decía que para ella existe la maldad y nos ponía un ejemplo que es un ejemplo muy interesante de maldad. Una maldad que se fue fabricando con los años. La maldad de los Estados Unidos es una maldad tangible de las fronteras hacia afuera. Muchos pueblos han padecido, han sufrido, y como es la historia repetida de todos los imperios, muchos pueblos seguirán padeciendo esa maldad. Pero lo curioso es que un gran porcentaje de la maldad que los imperios ocasionan hacia afuera, un gran porcentaje queda adentro. Entonces es así como tienen una serie, creo yo, ya insoluble de problemas los Estados Unidos, con sus adolescentes, con la desobediencia civil, con esa costumbre que tienen de cargar con las cruces de países y de naciones que nunca se lo han pedido, y enviando a la guerra un montón de gente que en el momento en que se envía a la guerra, el pueblo va a despedir con alegría, y cuando regresa ni siquiera quieren saber que existen, ¿no? Recuerdan, nacido el 4 de julio, y no hace falta mucho más que eso. Ver qué sucede con los que regresaron de Tormenta del Desierto, sin ir hasta la década del 60, y ver qué sucedió con los que regresaron de Vietnam, que fueron aplaudidos como héroes cuando se fueron, y bastardeados, abandonados, yo diría casi transformados en extramuros. Y ahí está un poco el secreto, porque los Estados Unidos está constituido por seres humanos, como cualquier otro país, ahí está un poco el secreto de utilizar palabras en general para situaciones que tienen una explicación en particular. Mi estimada Taus, es muy difícil, pero muy difícil entender que yo soy humano, Charles Manson era humano y podía cometer las atrocidades que cometía, ¿sí? Jeffrey Dahmer era humano, usted es humana, y Jeffrey Dahmer cometió las atrocidades que cometía. Que sea humana una madre que quema con colillas de cigarrillos a su hijo, y que yo sea humano, me hace dudar de la raza humana, me hace dudar de la coherencia de la raza humana. Entonces empiezo a pensar como Einstein. La pregunta que más me preocupa en las últimas décadas, decía Einstein, no tiene que ver con la física, sino se refiere a si el loco soy yo o los locos son los demás. Entonces comienzo a dudar del lugar donde estoy parado en la creación. Entonces, ¿qué hago? Trato de generalizar para no llegar a un estado de absoluta decepción de la raza humana, ¿sí? Entonces comienzo a utilizar palabras genéricas para mencionar algunas atrocidades. Entonces, un tipo que asesina, un tipo que viola, un tipo que secuestra y luego tortura, genéricamente es un malvado. Pero hay un problema. Son 3 personas diferentes. Es un secuestrador que viola, o sea, un secuestrador y violador, un asesino, los 3 son criminales. No podemos caracterizarlos a los 3 de la misma manera. No podemos generalizar cuando tenemos bautismos para cada una de esas particularidades de la delincuencia, de la criminalidad. Está bien utilizar el término malvado, como dije por ahí en algún lugar donde escribí,
cuando estoy hablando coloquialmente. O sea, si estoy en una reunión de amigos donde no hay criminólogos, o no hay científicos, o no hay estudiosos del comportamiento humano, no me voy a poner en difícil y empezar a hablar de los diferentes grados de esquizofrenia, porque se aburrirían todo. Entonces generalizaré, diré, qué sé yo, a ver, Bretón, si estuviera en España, es un malvado. En realidad Bretón es un psicópata. Los asesinos de Alcácer eran malvados. No, eran criminales que comenzaron con un secuestro, continuaron con una violación y terminaron con un triple crimen. Robledo Puig es un malvado. Bueno, en un asado, en un cumpleaños, responderé que sí. Ahora, en un foro de criminología, no, diré que era un asesino múltiple, ¿sí? No serial, múltiple, a ver si nos entendemos, y ya lo aclaró perfectamente bien la doctora García Roversi, por qué era un múltiple y no un serial. Es decir, a cada profesión sus términos. No podemos hacer filosofía y menos estudio de las religiones en la criminología. Podemos hacerlo como un ejercicio intelectual, está totalmente aceptado. Yo no le voy a prohibir a usted, Taos, que llame a un criminal como usted quiera, porque tiene el derecho de hacerlo. Pero sí intentaré, de la mejor manera posible, llamarle la atención con respecto a esto. Todos los malvados tienen una caracterización psiquiátrica que luego la psiquiatría le cede con una enorme amabilidad a la criminología, y son conocidos a partir de esa caracterización psiquiátrica de una manera totalmente particular, diferente cada uno de ellos, y que le es única, ¿sí? Un esquizofrénico que asesina a 5 personas comparte algunas características con un psicópata que asesina a 5 personas. ¿Qué comparte? El acto criminal, el acto de asesinar, pero su intencionalidad, su enfermedad, me refiero a la del psicótico, ¿no? El psicópata no es un enfermo, es un tipo que está totalmente claro en sus actitudes. Se nace psicópata. Ahí entraríamos en otro tema. ¿Se nace malvado o se hace uno malvado? Bueno, ya estamos entrando en un terreno absoluto y netamente filosófico. Es un terreno muy barroso para un foro de criminología. ¿Una criatura nace malvada? Bueno, un psicópata nace psicópata. Así como yo tengo ojos marrones muy claros, nací con ellos, un psicópata nace con su psicopatía, que puede estallar en algún momento de su vida o no. Va a dar señas de que es un psicópata seguramente en el entorno, pero tal vez nunca llegue a matar ni a prender fuego un galpón con niños adentro. Pero ese hombre nace psicópata. Ahora, ¿nace malvado? No. Los términos deben ser comprobables. ¿Sí? Los términos deben ser comprobables. La psiquiatría y la criminología, como en todo caso brazo investigativo en lo criminal de la psiquiatría, lo que hace es utilizar términos que son comprobables, científica y empíricamente comprobables. La maldad es una entidad intangible. Ahora, como yo le contesté en el escrito, ¿la maldad existe? Hablemos ahora fuera de los términos científicos o fuera de los términos criminológicos. ¿La maldad existe? Por supuesto, es tangible. Es tangible. Sí. Un padre que tortura a su hijo está ejerciendo maldad. Pero, a ver, ya estamos entrando en el terreno antropológico, ¿sí? La maldad como instrumento para ejercer el mal. En la antigüedad clásica la maldad era algo tangible. Había dioses que generaban la maldad, ¿sí? Y dioses que generaban la bondad. Había dioses para todo.
Pero en particular había dioses que generaban la maldad y dioses que generaban la bondad, porque en la antigüedad clásica se pensaba que los dioses compartían las mismas virtudes y los mismos defectos que los hombres. El hombre intentaba acercarse a los dioses, intentaba ser Dios, dándole sus propias características a aquellos que supuestamente lo habían creado. Entonces, hasta bastante entrado el siglo XVII, la maldad era algo tangible. La maldad se encontraba hasta físicamente. Pero después la ciencia se dio cuenta que la maldad no era una característica de la persona, ¿sí? La maldad, en todo caso, luego, cuando comenzaron a profundizarse las investigaciones de la mente, se empezó a transformar en otras cosas, ¿sí? Como el desdoblamiento de la personalidad. Recuerde usted al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mr. Hyde era la maldad que el Dr. Jekyll podía sacar solamente a través de una pócima hecha en un laboratorio. Si no, no podía exteriorizar esa maldad. ¿Cómo se exteriorizaba esa maldad? Bueno, el Dr. Jekyll se transformaba y salía a violar y a asesinar y a lastimar en las cantinas de Inglaterra. El autor demuestra, ¿sí?, que no hace falta que lo hubiera hecho él, pero bueno, demuestra que existe la maldad y la bondad dentro de nosotros. Lo bueno de esa novela es que la vemos desdoblada, ¿sí? Entendemos que se puede decidir hacer daño o no. Jekyll podía decidir, de hecho termina sacrificándose a sí mismo como decisión final de no dañar más. El capitán Ahab comienza a ser malvado a partir de que Moby Dick le arranca una pierna. Hasta ese momento no lo era. El Peacock era un barco pesquero como cualquier otro. Moby Dick le arranca una pierna y la necesidad de venganza hace que Ahab lleve a toda su tripulación a la muerte. Él decide ser malvado, no le importa, porque era mucho más fuerte su necesidad de venganza. Entonces ahí va el Peacock a buscar la gran ballena blanca. Y así tenemos una enorme cantidad de ejemplos en la literatura, en lo que equivocadamente llamamos cuentos para niños, que de hecho cuando fueron escritos no tenían absolutamente nada de cuentos infantiles, como Pinocho, como Blancanieves, con las brujas que ejercían maldad, y con las figuras blancas, delicadas e impolutas, justamente como Blancanieves, como Bellaflor, como Cenicienta, que luchaba contra la maldad de la madrastra y las hermanastras. O sea, en la literatura nosotros hemos legado una enorme cantidad de ejemplos de maldad. Y ese acostumbramiento, esa constante calistenia de llamar de una manera familiar, hasta que la psiquiatría llega y nos dice: no, muchachos, lo que sufría la madre de Cenicienta era esquizofrenia, y seguramente las tres hermanas también, pero en grados inferiores, ¿sí? A ver, el problema de Pinocho era un problema de rebeldía adolescente. Pinocho no se transforma en malvado cuando lo transforman de madera a niño, de pequeño pino, de Pinocchio, a niño. No se hace malvado porque se hace humano, sino que era un rebelde adolescente. Pero bueno, Calori escribe eso en el siglo XIX. Todavía no se entendía muy bien qué diablos era un adolescente y mucho menos cómo pensaba. Entonces, nosotros legamos términos que ya en realidad están perimidos, por lo menos científicamente hablando. Como dije hace un instante, coloquialmente hablando lo podemos utilizar. O sea, si alguien me dice a mí: mira vos, este criminal de porquería, y este tipo era un malvado, y yo le diré que sí. No es porque no tenga ganas de explicarle, sino porque coloquialmente está bien. Ahora, si vamos a profundizar en el tema, si vamos a debatir sobre el tema, no existe el término maldad. Así como, aunque a algunos les pese, no existe el término Dios. Teos
es un término compartido por casi la mayoría de las cosmogonías del planeta. Desde el Cuaternario, donde empezaron a dibujar seres mucho más grandes, mucho más cercanos al Sol, bla, 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 bla. Eso es antropología. Pero, muéstreme a Dios. Usted me dirá, está en cada cosa, está en cada niño al nacer, está perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, pero muéstremelo. Muéstremelo. No existe. Como algo tangible, no existe, sin embargo, debe ser, después de Maradona, la palabra más conocida del planeta. Bueno, pero no me lo puede mostrar. No podemos destruirlo porque es un intangible. Lo convocamos. Cada vez que algo nos sale bien, decimos que fue gracias a Dios. Cada vez que nace una criatura, fue gracias a Dios. Cada vez que un niño pequeño, de días apenas, muere en la incubadora, nos preguntamos por qué Dios permitió semejante cosa. Pero ¿cómo puedo preguntarme algo así sobre una entidad que no he visto jamás? Es por costumbre. Entonces, la maldad, bautizar determinados hechos como maldad, es por costumbre. Es una irrealidad que nosotros utilizamos porque no queremos, no tenemos ganas de profundizar y llegar a la conclusión de que esa persona a la que nosotros llamamos malvado es exactamente igual a nosotros, pero con una patología que tiene una particularidad y que es caracterizada por la psiquiatría. A mí me molesta decir que soy igual que Cayetano Santos Godino. Me jode mucho decir que soy igual a Dahmer, la tengo con Jeffrey Dahmer, no sé por qué, pero lo tengo con él. Me molesta decir que soy lo mismo, ¿sí? Pero sin embargo, él y yo estábamos hechos, constituidos y armados de la misma manera. Ahora, ¿él nació malvado porque mataba tipos que llevaba a su casa y después se los comía? No. No, nació psicópata, no malvado. Es que a veces nos avergüenza y hasta el punto de que nos repugna darnos cuenta que estamos hechos de los mismos materiales que esa gente. Entonces, a un tipo que hace algo que nosotros no tenemos el coraje de hacer, llamamos héroe. A un tipo que da la vida. Fíjese usted qué curioso, qué curioso. Si yo pongo a 10 personas a definir a un tipo que da la vida por sus semejantes, probablemente 5 digan que es un héroe y 5 digan que es un idiota. Fíjense qué curioso. Y sin embargo estamos hablando de la misma persona. Fíjense qué curioso. Si usted estuviera hablando conmigo en 1943 y estuviéramos en el medio de Alemania, decir que Hitler, Himmler o Goering o Bormann eran malvados nos llevaba al paredón de fusilamiento. Había un país entero que decía que eran maravillosos. Pero para usted y para mí hubieran sido malvados demoníacos. Bueno, no eran ni maravillosos ni malvados demoníacos. Cada uno de los que componían el Partido Nacional Socialista tenía una patología en particular que le era absolutamente propia y particular. Hay muy pocos andaban bien de la cabeza, muy pocos. Y si quieren nos podríamos extender, como dije hace unos días, a definir el bien, a definir el mal, a definir la maldad, a definir la bondad. ¿Que son tangibles? Sí, yo lo he visto y lo he sentido. He sentido la maldad, la he sentido. He hablado con criminales mesa de por medio, donde los tipos estaban muy contentos y muy conformes de la barbaridad que habían hecho. Y la justificaban desde todo punto de vista. Y yo sentí la maldad. Sentí como si ese tipo no hubiese estado esposado, seguramente hubiera saltado sobre la mesa para matarme. Porque ganas tenía, pero no podía.
¿Mm? Yo he sentido en alguna oportunidad la maldad en mí mismo. ¿Mm? Tener que hacer una enorme fuerza para no matar a alguien. Y estar a segundos de hacerlo, se lo merecía. Pero, ¿qué me ganó? ¿La bondad? No. No, yo creo que jugó otra cosa ahí. Yo creo que jugó la ética, un desarrollo moral, en todo caso dado por mi familia, que me decía que no tenía que tomar la ley en mis manos porque no me correspondía, no era quien para quitar una vida, en esas condiciones, porque era una condición despareja, o sea, yo estaba armado y la persona no. Pero le puedo jurar que amartillé y me temblaban las manos, le quería disparar, pero le quería disparar abajo, despacio, para ver cómo se moría, porque era un violador. Lo había hecho en reiteradas oportunidades hasta que le llegó la última donde yo lo enganché. Pero ¿me hubiera transformado en malvado si lo hubiese matado porque él estaba desarmado tirado en el piso? No, me hubiera transformado en un asesino. Me hubiera transformado en todo aquello contra lo cual peleé desde que tengo 24 años de edad. Pero no me hubiera transformado en un malvado. Ni el que estaba en el piso tampoco lo era. Era un violador. Entonces, a cada cosa por su nombre. No sé qué edad tiene usted, mi muy estimada Taus, pero los que ya estamos pegando en los 50, recordamos en 1972, cuando se cayó un avión uruguayo que llevaba un equipo de jugadores de rugby. Tuvieron que sobrevivir alrededor de 80 días en la cordillera, y 2 de ellos, encabezados por Nando Parrado, atravesaron la cordillera en 10 días y pudieron llevar ayuda. Mientras tanto, los demás tenían que alimentarse de alguna manera. Tal vez usted haya leído el libro Viven. Yo tuve la enorme suerte de hablar con Nando Parrado. Y en un momento de la conversación, él recordaba que los diarios, lo primero que sacaron, como siempre, sensacionalistas, amarillistas, vampiros, coloquialmente los podemos llamar así. Digo, lo primero que hicieron fue mencionar que se habían comido los cadáveres. Y muchos diarios argentinos pusieron que habían ejercido canibalismo. Y Nando Parrado, recuerdo que dijo, equivocadamente, lo que hicimos fue antropofagia. Es verdad, porque antropofagia es comer carne humana. Canibalismo es matar y comer carne humana. Ellos no habían matado a nadie. Entonces, si nosotros los tildábamos de caníbales, nos estábamos equivocando. No había existido canibalismo en los Andes, había existido antropofagia. Tal vez resulte un poquito más difícil de entender, pero si nosotros no nos acostumbramos a catalogar cada cosa con su nombre, generalizamos y transformamos todo en Facebook, donde todos son todo y no nos entendemos. Como decía Bernard Shaw, es muy curiosa la comunicación porque el hombre piensa que funciona. Nosotros pensamos que nos entendemos y nos comunicamos a través de esto y no es así. Pero eso sería otro tema, es materia de otro tema, que es la globalización. Digo, puede utilizar tranquila si quiere maldad, pero sabiendo que no es el término correcto. La maldad es intangible. Luego, lo intangible no es factible de ser modificado. No lo es. Un asesino se puede reconvenir. Un criminal puede volver a la sociedad, excepto que sea un psicópata, puede volver a la sociedad y interactuar con ella nuevamente. Si fuera su enfermedad la de ser malvado, no podría, porque la maldad no tiene cura, porque es intangible. No hay una pastilla contra la maldad.
Bueno, era solo eso. Gracias.